Y ahí es donde se va dando este boca a boca del que tanto hablamos, ¿no? Y que siempre buscamos los hacedores teatrales. Bueno, ahora sí es tiempo de meternos en Presente Continuo. Mensajes que llegan desde el alma y se escuchan con el corazón. Verdades, mitos, leyendas, creencias, todo sucede en un Presente Continuo. Y en Presente Continuo presentamos a Julio César Archet. ¡Bienvenido, Julio! ¡Hola, Julio! Hola, ¿cómo andan los sureños? Muy bien, acá, pasándola bien con lindo clima. Hemos tenido un fin de semana de 30 y pico de grados, Julio, no sé cómo estuvo allá. Acá Nemo. Ah, no. Está todo de vuelta. Te queda todavía el frío que te mandamos la vez pasada. Claro, yo dije, pero solamente acá en mi barrio, Nemo, no, el resto de la ciudad no. No vaya a ser muy puntual la cosa. Sí, no vaya a ser una nube que te persiga, ¿eh? Ahí... Sí. Dudá. Ay, sí, en una época me pasaba, yo iba caminando y iba lloviendo, justo arriba mío. Y la gente me miraba y decía, qué extraño este hombre, ¿qué clase de ducha es esa? Le digo, no, cuidado que es eléctrica, no se acerque porque por ahí sale el rayito y se pudre todo. Como los viejos de gustos. Después hice un tratamiento y en ese tratamiento me sentí bastante mejor, etcétera, y no se repitió. Agregué, etcétera. No, se sigue repitiendo, pero bueno, yo no le doy bolilla. Está bien. Ya digo, la subiste. Claro, si no, por el tema de subir las cosas a la nube, a mí me bajan cosas de la nube y se complica. Sí, no, déjalo así. Sí. Bueno, Julio, yo hoy tengo un tema para tratar con vos interesantísimo. ¿Ah, sí? Y así como vos estás diciendo que esto no, la gente no le da bola a estas cosas, te digo que aquí hay cosas que tampoco se le da mucha bolilla y que son muy interesantes y nos plantean en principio una reflexión, ¿no? Estoy hablando de los OPART o objetos fuera de tiempo y lugar que se han encontrado a lo largo del tiempo. Qué sé yo, te hablo de hasta teléfonos celulares o artefactos extraños. ¿Cómo aparece eso ahora ahí? Qué sé yo, o herramientas, vamos a algo más cotidiano, herramientas como un martillo que datan de no sé, 100.000 años. Y vos decís, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué sabés vos al respecto? Mira, yo perdí un celular en la época egipcia. En uno de mis tantos viajes me quedó el celular ahí. Bueno, yo sé que Tutankamón estuvo tratando de llamarme, pero no tenía mi número. Y además llamarme a mi propio número era un poco complicado, ¿viste? Y... No, hablando en serio, sí, bueno, ¿qué va a hacer? Porque esto, si no entramos del lado de la broma, mucha gente va a decir, esta gente está mal, claro, a este muchacho tiene una nube encima que le llueve. Claro. El otro es autor teatral, anda haciendo no sé qué cosas ahí con la comedia de no sé qué cuánto. Son gente complicada. Pero la realidad, queridos amigos, es que existen pruebas fehacientes de los viajes espaciotemporales en los cuales se han desarrollado muchísimos caminos de pronto de conexión con el pasado, básicamente con el pasado. Con el futuro es un poco más complicado, hay que provenir del futuro para poder volver al futuro. Si en este momento quisiéramos hacer un viaje hacia el año 4000, sería un tanto complicado porque no está trazado el camino. ¿Sí? Sí. Salvo aquellos que provengan del año 4000, que ya tienen trazada su ruta de línea de vida-tiempo, por decirlo de alguna manera, aunque no es tiempo, porque en realidad pasada a la cuarta y quinta y adelante, dimensión espacio-temporal, ya el tiempo desaparece como tal, como un parámetro de medición. El otro día lo hablamos, ¿se acuerdan que el tema del tiempo es como una especie de reloj regulador que nos permite trazar la línea como quien traza una regla? Regula el espacio-tiempo. Y el espacio-tiempo van juntos. Para atrás, o sea, para el pasado, es más sencillo, porque se supone que nosotros provenimos de vidas anteriores. Claro. Digo, se supone, porque la gran mayoría evidentemente no tiene pruebas fehacientes de que eso haya sucedido.
salvo aquellos que sí la tienen, y esos, por supuesto, van a estar aplaudiendo y diciendo, sí, a mí me pasó. Claro. Llegar a la instancia de poder regresar significa una conexión con el alter yo es el anterior yo, anter, viene de anterior, ¿sí? No alter, sino antes, o antes yo, si lo quieren hacer más fácil. Yo invento palabras, ustedes me dicen que sí, me aplauden y yo tranquilo. Vos seguí nomás. Sí, porque no hay mucha forma de poder explicarlo, o sea, claro. No hay una vía directa como quien traza una vía de ferrocarril y ya va de estación a estación. Acá es más que nada un trabajo de interrelación entre lo que es nuestro propio alma y nuestro propio espíritu en su trabajo de memoria profunda, y una conexión con una anterior vida que permite precisamente hacer ese salto. Sí. Es un salto en el tiempo, ¿sí? La famosa máquina del tiempo cumplía con esos requisitos. Y siempre está el reloj. Acuérdense de Regreso al Futuro, en el DeLorean existía un reloj que se marcaba, y en ese reloj existía X cantidad de años de retroceso o de avance. Claro. Siempre está el reloj regulando. Hacia el futuro no hay reloj, por lo tanto es un poco más complicado. Sí. De todas maneras, en esa misma película utilizaron el recurso de haber vuelto al futuro. Pero esa es una cuestión que se puede explicar desde otros caminos que ahora no nos vamos a meter. Sí. Ahora, lo cierto es que muchos, seres humanos provenientes incluso del siglo XX, que fue un siglo bastante aparatoso en ese sentido, dentro del mismo siglo habían viajes, y había gente que sacaba fotografías, por ejemplo, con una cámara que no correspondía a la época, claro. Por ejemplo. Sí. O alguno caminando, hay fotografías de gente caminando con un celular. Sí. Que va hablando con un celular, y va a decir, pero esto es el año 1910, ¿cómo puede ser que esta persona? Dentro del siglo XX existieron este tipo de viajes, pero ya existen pruebas. Sí. Incluso material técnico, sé de casos, por ejemplo, específicos de celulares e incluso de cámaras fotográficas, incrustadas en la roca, quiere decir que están petrificados. Claro. Ahí es donde está, digamos, otra prueba, pero ya estamos hablando de mecanismos de traslado en el tiempo mucho más poderosos, con evidentemente el ser que ha dejado eso como prueba o se le ha quedado, tiene una capacidad de traslado dentro de lo que son los factores de espacio-tiempo que requieren ya un desarrollo físico, un desarrollo mental, intelectual, que no cualquiera lo puede llevar adelante. Incluso se han utilizado tecnología. La tecnología es la que hable diagonales de espacio-tiempo. Si vamos, por ejemplo, al famoso libro Caballo de Troya, se había construido una cuna que se trasladó a la época de Jesús, por ejemplo. Y esa cuna existió, y existen las pruebas de que se realizó dentro de lo que fue el Proyecto Manhattan. Una de las ramas del Proyecto Manhattan fue precisamente la construcción de una cuna de traslado espacio-temporal. Se le decía cuna por ser algo que permitía el nacimiento en otro lugar, y en otro espacio, y en otro tiempo. Era un término simbólico. Pero si se pudo regresar 2000 años atrás, perfectamente se pueden regresar 20, 30 o 40.000 años. El punto siempre es intentar acercamientos hacia puntos en los cuales la civilización permita dejar datos fehacientes y obtener a su vez datos fehacientes, en búsqueda de resultados que tengan que ver con un progreso histórico, con una comprobación histórica, y fue moneda de uso en fines del siglo XIX, por ejemplo, que ya existía material tecnológico como para poder hacer la apertura de lo que se conoce como un portal dimensional. Claro. Y es mucho más sencillo, en definitiva, abrir un portal dimensional dentro de la misma dimensión. Estos son viajes que se realizan en tercera dimensión. No se utiliza el recurso de la parte espiritual átmica, sino que se traslada directamente en el aspecto físico. Claro. Y se puede regresar a un cuerpo de esa época. Es lo que se llama el alma pasajero. Claro. Esa es la forma más sencilla, pero tenés que contar con la conciencia de tu existencia en esa época para conectarte contigo mismo en el pasado. Claro. No sé si suena muy complicado, pero es la mejor forma de llegar, porque ya el traslado físico requiere un vehículo, y ese vehículo requiere, como fue en el caso de Caballo de Troya, que está perfectamente explicado, que se trasladaban con cuerpo físico, dentro de un elemento físico
y ese elemento físico se elevaba y ahí se hacía el traslado por las diagonales espaciotemporales o swivels, como se denomina en el mismo libro, y en esas diagonales se llegaba muy puntualmente con un reloj cronométrico exacto a una fecha determinada que correspondía a ese solo lugar. O sea, no se trasladaba en el espacio, sino que solamente se quedaba ahí en estado de flotación y se trasladaba lo que sería la base de recuperación de espacio. Por lo tanto, esa nave después descendía en el mismo lugar de donde había despegado 2000 años posteriormente, pero 2000 años atrás. ¿Sí? Claro. Y uno como... No sé si más o menos aclaro la situación o la embarro mucho más, porque realmente... Es apasionante. Sí. Es apasionante. Es apasionante, sí. Porque uno cómo sabe, cómo puede, o uno puede llegar a tener idea si tiene una existencia futura dentro de la línea de tiempo. ¿Puede uno darse cuenta de eso? Porque digo yo, ¿no? Si alguien tuviera que regresar al pasado y viene hacia uno, uno le podría dar, tiene que estar unido a uno, ¿no? ¿Verdad? Uno le cedería el cuerpo para que pueda establecer esta experiencia. Sería así. Claro. Esto mismo alma del pasado. Por lo tanto, la incorporación es automáticamente llevada a cabo y no existe ninguna manipulación traumática, como puede ser, como hemos conversado, el tema de las posesiones espirituales, ¿viste? Demoníacas y un montón de cuestiones que hacen que se complique la cosa. Claro. Ahí son posesiones, pero que llevan un cortocircuito de pronto, y el cuerpo físico sufre transformaciones, hay distintos tipos de reacciones que tienen que ver con llagas, con partes sangrantes, una cuestión que más sería de una película de terror, pero que la ficción es siempre, acuérdense, es inferior a la realidad. En realidad la ficción es una mala copia de la realidad, porque la realidad tiene muchos más elementos, pero en más de un caso se anulan por cuestiones incluso hasta de propio miedo. Hubo quienes pudieron llevar a cabo situaciones así de traslado, pero no pudieron regresar, por ejemplo. Mira. Ahora situación... pero yo digo, ¿no? Yo me daría cuenta, si tengo alguien de... yo mismo te das cuenta, a través del déjà vu. Ahí está. El déjà vu te aproxima, te da reacciones temporales cercanas, pero muchas veces, en sueños también ocurre, te encontrás en espacios que vos decís, ¿dónde estoy? Y después decís, tuve un sueño rarísimo, estuve en un lugar X y que no correspondía, que había cosas que volaban, el cielo era diferente, en lugar de haber una luna había 3. Claro. Nosotros, yo me acuerdo de haber tenido testimonios de gente que, claro, uno lo escuchaba con el respeto de aquel que entiende de que eso es factible. Por supuesto que esa persona no se abría a cualquiera, porque la tomaban, ¿qué te fumaste? ¿Qué comiste anoche? ¿Te tomaste medio barril de vino? ¿Qué sé yo? ¿Viste? La gente es muy cruel cuando no entiende, le da miedo, y cuando le da miedo se lo toma en broma, y cuando se lo toma en broma se ríe, y cuando se ríe el otro dice, me están tomando como un tarado, mejor me callo la boca. Claro, sí, tal cual. Y así quedan un montón de testimonios en agua de borraja, ¿no? Quedan ahí flotando en la nada hasta que alguien puede estimular a esa persona que lo pueda lograr. Para eso, bueno, Fabio era un experto, yo aprendí muchísimo de él, de qué manera, con mucho respeto, intentar, viste, que la persona te narre las cosas, gente que lloraba constantemente porque te dabas cuenta que la emoción lo superaba. Es extraordinario. Ahora, no existen muchas técnicas desde la meditación profunda. A través de la meditación profunda uno puede bucear dentro de su propia entidad espiritual y encontrar situaciones en las cuales descubrir realmente que proviene este alma que hoy está en estado de vida en esta tercera dimensión, en el año 2023, fecha tanto, proviene de una entidad del futuro, que es el mismo en desarrollo evolutivo en su propio futuro. Claro. Julio. Y esa conexión se descubre únicamente adentro. Sí, mi amor, dime tú, Lili, estabas ahí. No, sí, estoy siempre acá, pero una pregunta, porque me quedé pensando, dijiste, más de uno no pudo volver. ¿Qué pasa con el que no puede volver? Decide quedarse a cumplir su misión en ese punto.
Claro. Es como, y seguir un nuevo camino evolutivo. Es como volver a vivir. Claro, porque esa persona cuando se incorpora en el pasado tiene el conocimiento del futuro. Claro. Pero no vuelve. Pero no vuelve porque decide no volver. Vuelve a su cuerpo del futuro, claro, decide no volver. Lo que pasa es que queda inerte el cuerpo del presente. Muchas veces se confunde eso, por ejemplo, con un coma profundo, que no lo podés recuperar, que lo mantienen vivo en ciertos momentos a través de, la tecnología que existe hoy día, estos respiradores automáticos y que circula la sangre, o sea, pueden mantener a una persona viva por años. Claro. Pero su entidad átmica ya abandonó el cuerpo y volvió al cuerpo seguramente del pasado. En muchísimos casos es el cuerpo del pasado, porque es el que determina una corrección. Ahora, ¿cuándo decide eso? Cuando está en el pasado. Cuando se encuentra que en ese espacio-tiempo tiene la posibilidad de hacer cambios profundos. Y esa es una de las razones, y acá voy a decir algo que tal vez traiga algún debate y alguna polémica. Eso demuestra que somos dioses. Porque podemos estar en constante estado evolutivo, trasladándonos dentro de las líneas de vida para hacer los cambios necesarios para que la evolución acelere sus tiempos. Claro. Porque si yo regreso con un conocimiento tecnológico, por ejemplo, a el antiguo Egipto, y logro que ese conocimiento que estoy trayendo del siglo XXI a 5.000 años atrás, puedo establecer pautas en las cuales cierto tipo de cuestiones se puedan cambiar, porque evidentemente hay cuestiones que no son cambiables, porque no existe en ese momento la tecnología en el tiempo real, digamos, ¿no? Hace 5.000 años atrás. Sin embargo, se ha probado fuentes, mejor dicho, generadoras de electricidad en la civilización incaica, por ejemplo, en la civilización egipcia, los mayas. ¿Cómo puede ser que tuvieran energía eléctrica? Claro. ¿Quiénes venían y se presentaban como maestros iniciados y estos seres los tomaban como dioses? Pues no son otra cosa que viajeros del futuro. ¿Pasaría eso con...? Que vienen... Perdón. Sí, decime. Decime, vamos. ¿Pasaría eso con los actuales, por decirlo de alguna manera, genios? Sí, totalmente. Totalmente. Ahí se le hablaba de su vida en el futuro. ¿Ah, sí? Esa parte no trascendió. Hay cartas que están, digamos, guardadas. Sí. Porque significarían... Julio Verne hacía otro tanto. Sí. Da Vinci narraba experiencias de vidas futuras y hacía dibujos que seguramente deben estar muy bien guardados, porque demuestran que el tipo realmente tenía una visión del siglo XX o del siglo XXI o del siglo XXII, y estamos hablando de la Edad Media. Imagínate lo que significaba eso dentro, incluso por las propias hegemonías que existían a través de la propia Iglesia, que con sus, digamos, sus grupos de extrema te mandaban a la hoguera por mucho menos que un dibujo, ¿viste? Claro. Entonces existía mucho temor. De pronto, un Galileo también. En general, todos los científicos actuales y del pasado que iban pasos por delante eran almas pasajeros, eran almas que estaban comunicadas con ellos mismos en el futuro. Nostradamus viajó en el tiempo. Nostradamus era un alma pasajero. ¿Cómo el tipo podía hacer predicciones si no estaba en el lugar donde ocurrían los hechos? Claro. Bueno, interesante. Eso explica el porqué de la predicción o de la previsión, ¿no es cierto? Sí. Claro, sí. Esto es interesantísimo porque es como que te abre la cabeza de una manera... Pero no, por ejemplo, hablando de las predicciones, Nostradamus daba hasta nombres de las personas, ¿no? Claro. Era muy exacto. Claro. Pero no pasaría lo mismo con Parravicini. No, también. Parravicini no tiró nombres, pero hay material de Parravicini que todavía no está publicado. Sí, es verdad. Él lo manifestaba con las psicografías, pero sería también el mismo caso, digamos. Claro, o sea, la idea de no condicionar es una de las reglas, como uno dice, no debe romper las leyes de orden universal, por ejemplo. El orden universal se maneja dentro de esos parámetros. Es muy complicado explicar situaciones que van a ocurrir con demasiada exactitud, porque eso genera que eso ocurra.
Claro. El otro día, ¿se acuerdan cuando yo les comentaba que si vos tenés miedo de una hecatombe y estás pensando que en el año 2026, puntualmente, como muchos dicen, 2025, va a haber una serie de cataclismos planetarios que van a terminar destruyendo gran parte del planeta, ese condicionamiento de pensamiento y sentimiento, porque uno piensa y siente en consecuencia, sentís angustia, sentís miedo, te imaginás lo que pueda llegar a ocurrir, y cuando uno imagina, la imaginación es una creadora de realidades. Claro. Imaginarse es crear imágenes. Exacto. Y esas imágenes se suman a toda el cúmulo de imágenes que nos rodean, algunas colectivas, creación colectiva, en la que estamos todos de acuerdo que esa montaña está ahí, y esa montaña va a seguir estando hasta que no estemos de acuerdo con que esa montaña siga en ese lugar. No sé si quedó claro con eso. Sí. Parece difícil de entender, pero son convenciones en las cuales los habitantes coincidimos en que lo que sería el paisaje que nos rodea, el entorno medio, ese entorno ya tiene una repetición que ya viene en forma automática. No la podemos modificar salvo que nos pongamos a pensar de que eso va a cambiar, porque no puede ser, porque esto se va a destruir, porque esto se va a dar... Y ocurre. Claro, sí. Porque lo estamos creando. Es una creación constante. Por eso uno dice, tratar de vivir en un estado de buena onda, en un estado de paz, alegría, porque lo que estás construyendo en tu entorno, si no, es todo lo contrario. Claro. Y en general los mecanismos políticos ocurre que siempre te van a complicar la cosa, porque es la forma de tenerte en un estado de dependencia. Fíjate que en este momento a través de los noticieros nos están asustando de lo que va a pasar a partir del 10 de diciembre. Sí, tal cual. El día 11 entra un paquete de leyes que va a arrasar con todos los derechos. La flauta. Sí. Y eso ya está generando un problema. Está en lo personal, en cada ser que lo está escuchando y lo está interpretando y lo está creyendo, y a partir de ahí lo está creando. Claro. Entonces, ¿cómo dominamos el presente? El famoso presente continuo. Hay un programa que está en la radio en Trelew. Está re bueno. Escuchar. Dicen que está muy bueno. Hay un loco que habla de la ciudad. Un día se los voy a comentar porque tengo un par grabados de eso. Sí. Me los mandó el tipo que lo hace el programa, un tal Tony Amayo. Bueno, no importa. No hablemos de esa gente que mejor la dejamos ahí en cosas. Pero realmente, si pudiéramos entender las capacidades que tenemos, enormes, como seres humanos, enormes, únicas, y que nos permiten sentir que somos lo que somos y lo que el querido hermano Jesús nos dijo hace 2000 años: ustedes son los verdaderos dioses. Y no se le entendió, no se le comprendió, no se le apoyó, y por supuesto se lo utilizó como un elemento que ya todos conocemos, colgando de dos maderas y sangrando, y al que hay que pedirle perdón todos los días. Locuras del mecanismo, que si uno con todo respeto pudiera llegar a ir transformando, y lo vamos a lograr desde lo individual, porque desde lo colectivo es mucho más complicado, porque ahí aparecen las religiones, las distintas visiones de lo mismo, y son discusiones, debates que son eternos, que van a seguir, y hasta han provocado guerras tremendas dentro de una misma población, porque si uno no es protestante, el otro es católico, y se agarraban a los tiros y se mataban entre ellos. Locuras que tiene el ser humano por negarse absolutamente a su propia divinidad. Claro. Y eso de la divinidad, cuando uno lo ve como el santito de la iglesia, dice: no, yo no quiero estar ahí colgando en el altar. No, nada que ver. La divinidad es la capacidad que tenemos de ser creativos, la divinidad de dar vida, la divinidad de una pequeña semilla que plantada se transforma con los años en una secuoya de 200 metros de altura, qué sé yo. Esas cosas que uno dice: ¿cómo puede ser que la vida esté encerrada en esto? ¿Quién provoca esa vida? Y nosotros, cuando nos reproducimos y logramos a través de un espermatozoide y un óvulo un ser humano maravilloso como yo, por ejemplo, que soy extraordinariamente bello y maravilloso y humilde, además de humilde. Conclusión, hay que creer en uno mismo. Hay que crear en uno mismo. Tenemos que ser creativos con nosotros mismos. Cuando nosotros creamos en nosotros y en mismo nosotros, en nuestro propio yo, vemos las diferencias que logramos con nuestra creación de nosotros mismos, ese ciclo cerrado que ocurre dentro de este cuerpo físico, ¿qué es eso? Es un cuerpo que está cerrado. No estamos, salvo emitir radiaciones lógicas como la del aura, por ejemplo, que se puede ver a través de fotografía Kirlian, etcétera. Estamos emitiendo radiaciones hacia afuera, pero hacia adentro
el estado de vida, la potencia que tenemos como seres vivos, es perfectamente modificable, claro, pero por nosotros mismos. uh-huh. Porque si no te modifican de afuera, el tipo que está haciendo pesas todos los días, por supuesto tiene unos músculos de esos que vos lo mirás y digo, ¡wow! Mirá lo que es el lomo de ese tipo. Claro, ¿viste? Pero es una modificación hacia afuera. Hacia adentro el cuerpo ha sufrido, e incluso le meten esos anabólicos y todo eso para que crezca más, bueno, bla, 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 bla. Arnold Schwarzenegger es un ejemplo perfecto, tipo llegó varias veces a ser Mr. Mundo, iba a decir mi mundo, no, Mr. Planeta, Mr. Planeta. Sí. Se me mezclan las cosas, ¿viste? Pero bueno, hoy con este tema de que hay tantos sexos, uno dice, ya, ¿a dónde me meto? ¿En cuál entro yo? ¿Sí? ¿Cómo me clasifico en todo esto? Es cierto, Pero bueno, fuera de eso, tenemos que comprender que todos son creaciones. Claro. Son creaciones dentro de la propia creación. Sí. Y sin ir más lejos, un varón que se cree mujer, se crea mujer. Claro. Y actúa como tal. Uh-huh. Eso debe ser considerado y debe ser respetado, porque es una decisión. Uh-huh. No es una enfermedad, como en una época decían que el homosexual era un enfermo. No. Es una realidad interior que hace que ese ser se sienta mejor dentro del yin que dentro del yang, y acepta una feminidad a pesar de que su cuerpo no le corresponde a una mujer. Claro. Sí. Eso es extraordinario. Sí. Pero si lo pudiéramos entender dentro del terreno de la espiritualidad, básicamente, y no desde lo físico nada más, Claro. no desde lo físico, entenderíamos que son formas con las que el amor se manifiesta hacia adentro nuestro y después repercute hacia afuera nuestro. Sí. Porque todo tiene que ver con el amor. No deja de estar el amor. Dos hombres que se aman están sintiendo amor. Claro, por supuesto. Y es un amor verdadero. Eso es lo que tenemos que valorar de una relación. Sí. No que son dos varones. Sí. Como dos mujeres en el caso del lesbianismo, por ejemplo, que encima se utilizan unos nombres lesbianismo. Sí. Eso suena a enfermedad, realmente suena a enfermedad, lo cual es una barbaridad. A mí me gusta decir que son personas, son seres humanos que se aman y punto, nada más. Y han encontrado una forma, han encontrado una forma tal vez diferente de la sexual normal, como algunos dicen, viste, por reproducción, etcétera. Sí. Hoy los elementos de reproducción han ampliado el espectro de la vida de una manera extraordinaria, desde el in vitro en adelante, tal cual. desde la utilización del vientre materno como un pasajero, o sea que lo está utilizando, se alquilan vientres, de hecho. Sí. Es así. Y es una cosa dentro de lo legal, es legal cuando está todo, digamos, expresado legalmente y denunciado legalmente. O sea, pero el punto es, a ver, mirá dónde fuimos a parar con el teléfono metido entre una piedra hace 5 años. Todo tiene que ver con todo, Julio. Exacto, Julio tiene esa virtud, ¿viste? Sí. El Julio de esta época. Los otros son un tanto más raros todavía, para lo cual sería bastante más complicado. Pero que los tiene a todos englobados en su cabecita, es capaz de meterte por cualquier camino. Pero como todo tiene que ver con todo, justamente lo que acaba de decir acá la amiga, realmente tendríamos que tener la capacidad de poder ampliar nuestra visión de nuestra propia realidad, y cuando nos miramos al espejo, no ver solamente la imagen, sino ver lo que esa imagen nos trasunta a través de una reacción X, que puede ser de una sonrisa hasta una mano que se levanta. Pero entendernos como seres que estamos integrados en un océano de vida y que podemos manifestarnos de tantas formas diferentes y con tantas posibilidades diferentes, las cuales incluso nos amplían nuestra propia realidad de hoy día, porque nos van trayendo calma, nos van trayendo paz, nos van dando explicación, y como nosotros tenemos todas las verdades universales incorporadas en nuestro propio cerebro, tenemos el gran archivo de la historia de la humanidad en nuestra cabeza. Yo he intentado, cuando explicaban el tema de mis hijos, el hecho de la educación casera, la educación en casa, el homeschooling, la escuela en casa, la idea es hacerlos recordar, no que aprendan, sino que recuerden. Claro. Vos podés recordar un idioma perfectamente, porque en alguna vida hablaste en inglés. Si vos lográs enganchar en ese punto del cerebro donde está ese ser en inglés que te dio todos los elementos de ese idioma, te conectás con eso y hablas perfectamente en inglés en segundos. Mirá. Podemos hacer eso perfectamente. Porque en realidad
Somos el cúmulo de la memoria universal transformado en la última etapa evolutiva que se llama ser humano. Dentro de lo que es la cadena evolutiva universal, el ser humano, por eso se habla de la imagen y semejanza con Dios, porque es el que se parece y es el calco exacto a lo que sería una figura representativa de un Dios. Por lo tanto, 2 puntos, abrimos comillas, somos Dios. Claro. Si nosotros queremos. Mientras nosotros no lo queramos y nos manifestemos a través de distintas creencias, credos, formas o como lo queramos decir, doctrinas, etcétera, 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 seremos los que nos indica el colectivismo. Cuando entramos en el individualismo, aparece el Jesús, el Micael, que es quien como Dios. Empezás a despertar tu divinidad y empezás a actuar como tal. Eso fue el trabajo que el flaco maravilloso quiso hacer hace 2000 años y terminó picando en las 2 maderas ahí porque los que estaban en ese momento no les convenía que físicamente ese tipo avivara giles, digámoslo de la forma más criolla posible, ¿sí? De todas maneras avivó muchos giles y hoy ya vemos algunos giles que estamos avivados y que conocemos esa época y la podemos reinterpretar, pero sigue siendo una decisión personal. ¿Querés mantenerte dentro del esquema de la manada o del cardumen? Dale para adelante. Un día decidiste abandonar el cardumen y jugártela por tu propio medio, dale para adelante. Pero siempre que sea una decisión personal, ¿no? Seguro. Bueno, me quedo con esto. La verdad que siempre nos extendemos por demás. Hoy no ha sido, digamos, la excepción a la regla, ¿no? Qué raro, Julito hablando, chao. No, pero es que... Además, perdóname, sí, Tony, Lili, perdónenme los dos. Sí. Eligen cada tema ustedes para hablar. No estamos hablando de Boca, si va a seguir el presidente, va a venir Macri. No estamos hablando de eso. El tema es la llave. Estamos hablando de cosas muy trascendentales, claro, pero justamente son cosas que nos indican que como seres humanos estamos en capacidades muy superiores a las que nosotros creemos de nosotros mismos, porque no las creamos. Claro. Es como un auto que anda en primera. No las creemos. Andamos en primera, ¿no? Ahí tenemos. Va a primera. Y si le metes marcha atrás, peor todavía. Claro. Contra el que venía del otro lado. Tal cual. No. Ese es el cambio. Pero en este caso sería la caja de cambio. Ya nos metimos en mecánica. Ya está. Se me queman las bujías. Bueno, Julio. Hasta ahora no tengo mucho combustible. El Lili tampoco. No, y ahora aumentó el combustible encima. Peor. Encima peor todavía, ya está. No te compres 1 kilo de asado porque tenés que empeñarlo, tenés la joya de la abuela. Le llevas el anillo de la abuela, dame 3 bifes de coadril. Bueno, Julio. Bueno, chicos, no, ya está. Por favor, empiecen con temas más sencillos, ¿viste? No me lleguen a esto. Porque me sueltan la lengua y Julito empieza a trabajar con su memoria prodigiosa, siempre humilde el tipo, y salimos para cualquier lado, ¿viste? Pero espero que seamos útiles con esto. La idea es esa. Un momento. Despertar en cada uno, despertar un poco la curiosidad, más que nada la curiosidad. Exacto, y que cada uno después queda en uno poder revisarse a uno mismo, por supuesto. O mirar mi canal, que es más fácil. También. Los mandamos para ahí, Julio César Archet. Claro. En YouTube. Ahí está, el tipo se explaya, hay más de 1000 videos para poder ver, así que mirá si tienen para divertirse. Exacto. Bueno, Julio, agradecidos con vos eternamente y obviamente nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Un beso grande. Ojalá. El jueves mejor el lunes. No, el jueves, ¿qué jueves. más? Y yo ya estaba listo para el jueves. Hagamos jueves y lunes, vamos para adelante. Acá hay temas de sobra, Sí. Tengo mi cabeza en otro tiempo, ya mirá lo que... Upa. Ya te veo. Bueno, si nos cruzamos en Egipto, yo saludo con la mano como saludaba Mr. Spock. Perfecto, ahí te busco. Si te veo caminando, te digo, ¿qué haces? ¿A dónde va? Voy para la pirámide. Bueno, dale, vamos. Vamos juntos. Bueno, Julia, te mando un abrazo. Dale. Te mando un abrazo gigante. Gracias. Otro para vos y para Lili. Besos gigantes, chicos, que tengan buena semana y nos encontramos, como siempre, el próximo jueves. Abrazo grande, Julio. Chao, mi amor. Chao. Bueno, Julio César Archet, siempre contando estas cosas con estos temas tan interesantes que propone Presente Continuo, y con humor también, como él se lo suele tomar, que es la mejor manera de arribar a estos temas tan difíciles para algunos, que no están acostumbrados a charlarse, y que de repente, nos abren un poquito la conciencia, y es muy interesante cuando uno se pone al límite, dice, y
yo hasta acá creo, más allá es algo que no puedo creerlo, pero de repente te das el tiempo para escuchar. Claro. Decís, bueno, ¿puede existir esto? Y bueno, ahí está, ya con ese planteo de puede existir, puede ser, ya estás expandiéndote en tu conciencia. Bueno, Lili, tenemos que ir a una pausa. Bueno. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos aquí en Hiperconectados de Radio.